Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud, a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué contento me siento de poder compartir con ustedes en esta consulta médica cada sábado a las 6 de la tarde por esta BTV Canal 32. Yo soy Patricio Peralta y para mí un gusto, un placer estar en sus hogares en este programa. Como siempre, vamos a compartir de inicio una panorámica de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, en nuestro informe de salud. Y es que precisamente durante toda esta semana el programa de vacunación contra el virus del COVID-19 que se lleva a cabo en el país sigue extendiéndose a nivel nacional con una masiva asistencia de parte de la población. La doctora Ibelicia Acosta, viceministra de Salud Colectiva, explicó que aunque se ponga en marcha una plataforma para citas, eso no significa que las personas no puedan acudir a los centros de vacunación sin ese requisito, ya que se mantendrán las dos modalidades. El Ministerio de Salud Pública dispuso desde el pasado miércoles la plataforma web www.vacunatrd.gov.do para la programación de las citas del grupo correspondiente a la fase vigente. Durante el proceso de solicitud de cita se le pedirá que suministre sus datos personales, los cuales serán verificados con el padrón de la Junta Central Electoral para confirmar que se trata de un adulto mayor de 70 años. Posteriormente a su inscripción, las personas recibirán un correo informándoles sobre la programación del día de su cita y el centro de vacunación que les corresponderá. La plataforma inicialmente para los residentes del Gran Santo Domingo y seguirá expandiendo su disponibilidad de centros de vacunación a lo largo del país en un calendario que se establece fechas según las regiones. Y ante inquietudes expresadas por algunas personas que ven que algunos vacunadores usan guantes y otros no, la doctora Acosta explicó en el protocolo de vacunación establecido no se ha puesto como requisito el uso de guantes al momento de vacunar, sino que el vacunador se higienice las manos con gel desinfectante antes y después de colocar cada vacuna. Explicó que solo se exige el uso de guantes en aquellos vacunadores que tengan alguna lesión en la piel, pero que el resto puede hacerlo sin guantes. Llamó a cultivar la paciencia y solidaridad con el proceso ante las quejas expresadas por algunas personas debido al tiempo de espera que tienen que permanecer en los turnos, a las largas filas y a la tardanza con que llegan insumos en algunos centros. El clúster de alcohol del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública exhortó a la población en general que han recibido la vacuna o están en proceso de ser vacunados contra el coronavirus SARS-CoV-2 a no consumir bebidas alcohólicas dentro de las 72 horas luego de aplicada la vacuna. El coordinador del clúster de alcohol, el licenciado Elías Tejada, informó que estudios recientes realizados por la Universidad de Manchester en Inglaterra comprobaron que en las personas que se han vacunado y han tomado alcohol, el nivel de respuesta inmunológica es menor que en las personas que no han consumido alcohol. Y la Sociedad Dominicana de Cardiología ofreció sus recomendaciones en torno a vacunación contra el COVID-19 en los pacientes con afecciones cardiovasculares. A través de un comunicado, los especialistas recomiendan a todos los pacientes vacunarse contra el virus respiratorio. Afirmaron que no existen contraindicaciones que impidan que los pacientes con enfermedades cardiovasculares sean vacunados. Exhortan a los pacientes a continuar con sus medicamentos antes y después de la inoculación. Los especialistas recomiendan a los pacientes que usan medicamentos anticoagulantes orales deben consultar a su médico antes de vacunarse. Y en ese orden, los pacientes que toman medicamentos anticoagulantes o
agregantes plaquetarios deben informar al personal del centro de vacunación para que usen la técnica de administración de la vacuna, para este caso llamada la técnica Z, afirma el documento. Precisan que una vez que estos pacientes sean vacunados, deben presionar sobre el área de punción por unos 5 minutos. Y el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, subrayó que pese que ya más de un centenar de países han comenzado las vacunaciones, hay que continuar las medidas de prevención comunitarias o nuevas olas de COVID-19 podrían llegar. Alertó de que no es el tiempo de relajarse con las medidas, porque si lo hacemos corremos el riesgo de tener una nueva ola de casos. La pasada semana el número de contagios globales subió en un 7% después de 6 semanas de descenso. Detalló que unos 115 países han comenzado las vacunaciones y se han administrado en el planeta unos 265 millones de dosis, aunque la distribución aún es desigual y un 80% de ellas se han usado en solo 10 países. Entre ellos Estados Unidos, China, Reino Unido, que lideran las cifras absolutas de inmunizaciones. La responsable de la unidad técnica anti-COVID de la OMS, María Van Kerkhove, mencionó en el mismo encuentro virtual la preocupación que en la lucha contra la pandemia generan las nuevas variantes del coronavirus. Una de ellas, la británica, ya está presente en más de un centenar de países. Subrayó que por ahora se ha comprobado que las medidas de prevención habituales, evitar lugares concurridos, mascarilla, higiene de la mano, también funcionan contra estas nuevas variantes, halladas primero en pacientes de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Con la aprobación del uso de emergencia de la vacuna Johnson & Johnson en Estados Unidos, podrá acelerar la dosis en la población, a diferencia de otras vacunas. Esta se aplica una sola vez. Pruebas realizadas en Sudáfrica, América Latina y Estados Unidos mostraron una eficacia de hasta un 66%. Vamos a ver el informe, cortesía de DW, de la agencia DW. Adelante. Con una sola dosis, esta enfermera completa su inmunización. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson. Desde ahora, millones en ese país podrán recibir la vacuna de una sola dosis. Son muy buenas noticias porque significa que tenemos la oportunidad de que aún más gente sea inmunizada lo antes posible contra esta terrible pandemia. Pruebas realizadas en Sudáfrica, Estados Unidos y América Latina mostraron una eficacia del 66% contra diversas variantes del virus y una protección del 85% contra las formas graves de la infección. La empresa planea entregar 20 millones de dosis en Estados Unidos durante el próximo mes y 100 millones hasta fines de septiembre. Pero el presidente estadounidense pide evitar el exceso de confianza. Continuemos lavándonos las manos y manteniendo la distancia social. Y por favor, les ruego usar mascarillas. Lo peor que podríamos hacer ahora es bajar la guardia. Las autoridades locales de salud planean aplicar la vacuna de monodosis en clínicas móviles y refugios para personas sin techo. Esto ayudará a acelerar la vacunación en Estados Unidos, donde más de 500.000 personas han muerto hasta ahora por coronavirus. Y la Organización Mundial de la Salud publicó varios consejos en lo que respecta al uso de las mascarillas de tela durante la pandemia del COVID-19, en los que, entre otras cosas, recomendó la utilización de las que tengan triple capa y no dispongan de válvulas. De las 3 capas, la interior en contacto con la boca debería ser de algodón absorbente, la intermedia de polipropileno y la exterior puede ser este mismo segundo material o de un poliéster resistente a la humedad, explicó la OMS en su informe epidemiológico semanal. La OMS también recomienda examinar el envase de la mascarilla para comprobar si ha sido probada en laboratorio. Garantiza al menos un 70% de filtraciones de pequeñas gotas y conserva sus propiedades durante al menos 5 lavados. Este tipo de mascarillas no médicas deben ser guardadas en bolsas de plástico u otros envoltorios seguros antes o después de su uso.
y lavadas con jabón y detergente, preferiblemente a 60 grados. Como alternativa, se puede lavar con agua a temperatura ambiente y jabón, aunque a continuación la OMS recomienda dejar la mascarilla en agua hirviendo por lo menos durante 1 minuto. Y luego de la pausa estaremos compartiendo la entrevista con el viceministro asesor especial del Ministerio de Salud Pública para la respuesta del COVID-19, el doctor Eddie Pérez Stein, en que compartimos a través de la Consulta Médica Radio, también una alianza estratégica con Contraportada Radio. No se pierda esta importante entrevista en estos momentos en que el país está desarrollando todo este plan de vacunación. Ahí él nos hablará sobre los avances, todas las informaciones que tienen que ver con este proceso de vacunación. No se la pierda luego de la pausa. Usted está en sintonía con la Consulta Médica. Cada mañana de 7 a 9, un equipo de profesionales se convierten en tus aliados a la hora de hacer negocios. Lara Guerrero, dinamismo, positivismo y mucha adrenalina. Kelvin Peñaló, de que todo el mundo le está subiendo a sus redes, mira qué chulo están pasando. Y Nereida Acosta. A lo mejor no es que esa persona es perfecta, porque nadie es perfecto. Junto a un selecto equipo de colaboradores, hacen de tus decisiones una buena inversión. Contraportada Radio, tu voz en las mañanas, de lunes a viernes a las 7 a.m. por Power 103.7. Contraportada Radio. Contraportada Radio. Regresamos a la Consulta Médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta, conmigo en esta entrevista Nereida Acosta, en esta alianza estratégica de Contraportada con Contraportada Radio y esta consulta médica. ¿Quién me acompañará en esta entrevista? El doctor Eddie Pérez Stein. Él es viceministro asesor especial del Ministerio de Salud para la respuesta del COVID-19, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor, qué bueno que está con nosotros. Bienvenido a esta consulta médica. Buen día, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Qué bueno, doctor. Bueno, definitivamente, y antes de conversar, que conversemos sobre todo este proceso, ¿verdad?, de la implementación del Plan Nacional de Vacunación y su desarrollo, quisiéramos saber hasta este momento cuál es la situación general de los efectos de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, cómo están los indicadores de la mitigación de la pandemia. Evidentemente ha habido una tendencia a la baja, ¿no? Sí, lo que estamos viendo ahora mismo a nivel local es una reducción de casos, un impacto en el número de casos importante. Hay que decirlo, muy buenos números en términos de lo que es una tasa de positividad, que es la cantidad de personas que salen positivas según el número de pruebas que se hacen. Sobre todo la tasa de positividad 4 semanas, que es el indicador que consideramos más sensible, precisamente porque es el que menos tiende a desviarse, ¿no? Porque es un promedio de las 4 semanas del número de casos entre el número de pruebas realizadas. Eso está bajando significativamente. Te podemos decirte que hoy está en casi 12.20, y eso quiere decir que ha sido la tasa de positividad las 4 semanas más baja que hemos tenido en la historia de la enfermedad en la República Dominicana. Es decir, que desde el 1 de marzo del año pasado, que fue cuando vimos el primer caso, hasta hoy, 4 de marzo, no habíamos tenido una tasa de positividad las 4 semanas como la hemos tenido en el día de hoy. Si a eso le añadimos que hay una reducción en más de un 50% de la cobertura hospitalaria, es decir, que tú tienes más del 70% de las camas disponibles, de los ventiladores disponibles, de las camas UCI disponibles, estamos hablando de que estamos posiblemente ya
en el valor más bajo, en el punto más bajo de lo que podíamos llamar lo que fue la segunda ola de casos en República Dominicana. Y eso lo que nos quiere decir, en primer lugar, que agradecemos sobremanera a la población dominicana que ha trabajado conjuntamente con el gobierno. Yo creo que ese es el indicador de éxito más importante de todo país, que no solo sea el gobierno, sino que la población también se una a esos esfuerzos con lo que es los tres pilares, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos y no llevarse la mano a la cara. Y además de eso, tenemos que decirlo también, todo lo que es la accesibilidad de lo que son los medicamentos y una mejor atención hospitalaria de parte de la primera línea, de los médicos de primera línea, que ha impactado en la tasa de letalidad, que es de 1.3, mucho menor que muchos de los países de la región del Caribe. Sin embargo, bueno, ayer mismo publicó la Organización Mundial de la Salud que en la pasada semana el número de contagios globales había subido un 7%, y también alertó de que precisamente la confianza que está dando la vacunación en el mundo entero, y pienso que también en nuestro país, puede traer una nueva ola de COVID por precisamente esta dispersión, podemos decir, este distendimiento de la población ante la llegada de la vacuna, pensando que definitivamente antes de que el remedio llegue, se complete, la gente piense que ya con tener la vacuna ya es suficiente antes de ponérsela. Ya hay que distenderse un poco con respecto a la situación, ¿verdad? Y que esto podría, decía la Organización Mundial de la Salud, podría tener una nueva ola, un nuevo brote, un nuevo rebrote, ¿no? ¿Cuál es su visión en este sentido? Es importante esa intervención y agradezco mucho que lo hayas hecho con la propiedad que lo haces, precisamente porque es una de las cosas que no podemos hacer, que ha sido el lema de toda la gestión de esta enfermedad, que es no bajar la guardia. Yo creo que algo importante es que nosotros estamos llegando a lo que es la primera vez que sentimos que hay una luz al final del túnel, y no quiero que se oiga como un cliché. Creo que es algo importante que entendamos que la vacunación realmente es una salida de éxito, es salida científica de éxito en esta enfermedad, pero también hay que recordar de que a medida que vamos vacunando no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir tratando de protegernos, tratando de proteger a los demás. Y recuerden que cuando el plan de vacunación que creemos que va, como va ahora mismo, que va increciendo el número de vacunados, creemos que vamos a tener en unos meses, esperamos nosotros una inmunidad de rebaño ya en el país, es decir, alrededor de un 70% de la población dominicana vacunada, y eso es muy importante, eso lo estamos monitoreando mucho, pero no podemos olvidar de que los casos de COVID posiblemente se queden con nosotros, es decir, que sigan habiendo casos de COVID por un buen tiempo. Ayer hablamos en la rueda de prensa de que posiblemente la enfermedad ya de epidemia pase a endemia, o sea, se vuelva endémico, que no es más que un número de casos de una enfermedad que se queda en un territorio, por ejemplo en República Dominicana, como se queda el dengue, y que de vez en cuando va haciendo picos, como hace el dengue también. Eso hay que monitorearlo, y cada vez que haga su pico hay que tomar las medidas, pero eso quiere decir de que nosotros debemos seguirnos cuidando por un buen tiempo hasta que podamos decir que tenemos controlada la enfermedad, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Bueno, Nereida Acosta también en esta entrevista, quiero ante todo también, compartíamos con Nereida hace un momentito sobre algunas, yo diría que algunos inconvenientes, más que inconvenientes, de parte de la población que se está vacunando, la población envejeciente sobre los 70 años de edad, y ayer precisamente hubo mucho descontento de parte de envejecientes por la cantidad de horas que tenían parados, algunos con condiciones físicas también muy limitadas, y un sinnúmero de problemas, ¿verdad?, en lo que respecta a la implementación en los centros de vacunación, sobre todo
con esta situación. Me gustaría saber qué está haciendo el Ministerio, sobre todo, y el Gabinete de Salud con respecto a esta situación. Sí, fíjate, hay que entender en primer lugar lo que significa un plan nacional de vacunación. Eso es un reto para cualquier país. Estamos hablando de que es la población completa que se va a vacunar, que hay que abrir centros rápidamente. Esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo, de que la vacuna ya está, de que hay que comenzar a vacunar la población lo más pronto posible. Recuérdense que nosotros estamos corriendo contra vamos a decirlo así, contra un enemigo que se disfraza y que cambia prácticamente cada mes, cada cierto tiempo. Recuérdense que ahora mismo ese plan de vacunación, nosotros estamos vacunando contra una variante que fue la original, una variante que se detectó en China, pero recuérdense que han surgido más variantes, han surgido la variante del Reino Unido, la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil. Ahora se dice que hay 2 variantes en los Estados Unidos, una de California y otra que salió en Nueva York, en Washington Heights. O sea que estamos hablando de que nosotros tenemos que rápidamente vacunar no solamente a la población de República Dominicana, sino a la población del mundo, precisamente para evitar que estas variantes surjan. Entonces, esto es algo que es una carrera, vamos a decirlo así, contra el tiempo y en beneficio de la salud de toda la población mundial, específicamente la población de República Dominicana. Nosotros estamos conscientes de que así como hay centros de salud, centros de vacunación que están vacunando y que tienen una buena organización, en otros hemos tenido que hacer algunos ajustes importantes para poder hacer una mejor organización. Si te fijas, hemos ido increciendo con el número de vacunados, lo cual es un aplauso para la población dominicana, que no solamente hemos mostrado una capacidad de resiliencia importante, es decir, una capacidad de adaptación a todo esto de que toques de queda, de reducción de la movilidad. La población realmente ha participado y ha apoyado todas esas medidas, y ahora se ve más que ha apoyado la medida del plan de vacunación. Las personas mayores de 70 años han acudido en masa a vacunarse, y eso es lo que nosotros queremos. Estamos abriendo nuevos centros, estamos haciendo ajustes con los centros, y sobre todo esos ajustes no solamente en logística, en que lleguen las vacunas temprano, en que sea para la población que se va a atender en esos centros, sino también, que es lo más importante, nosotros entender que va a haber unas citas que se van a hacer precisamente para mejorar el sistema. A nivel nacional, doctor Sultán, se está vacunando a nivel nacional, ya se cubrió todo el país, se está dando cobertura a todo el país. Perdón, Nereida. Estamos casi en todo el país, hay más de 500 centros abiertos. Yo quiero recalcar, basándonos en la pregunta que hiciste ahorita, es precisamente que esto comenzó el 15 de febrero, señor, el 15 de febrero. Apenas tenemos unos cuantos días. No tenemos 30 días y ya nosotros llevamos casi 227.719 personas vacunadas. Eso quiere decir que más del 1%, casi llegando al más del 2% de la población dominicana ya está vacunada con una primera dosis. Es de esperarse que esto siga mejorando a medida que vamos aumentando los centros, a medida que vamos tomando mucho mayor también madurez en lo que es este proceso. Pero también recuerden que ya en estos que se vacunaron en esa primera dosis, también ya tenemos la cita de la segunda dosis. O sea que eso va a ser todavía más organizado, porque una segunda dosis ya la gente va a saber dónde va a ir, ya va a saber dónde está la vacunación. O sea que es un proceso realmente histórico en nuestro país, y no solamente histórico, sino que vamos a ver, yo creo que nosotros dentro de poco, dentro de 1 o 2 meses, posiblemente vamos a estar entre los primeros países del mundo que más vacuna ha hecho en menor tiempo para su población. Doctor, la verdad es que es bien interesante todo lo que usted acaba de comentar en este momento, y justo partiendo de esos comentarios vienen mis preguntas, y tengo varias, si me lo permites, Patricio. Adelante. Nosotros hablábamos y dimos una noticia de que, por ejemplo, en la India, que es una población de miles de millones de habitantes, la vacunación decidieron, el gobierno, que
la iban a llevar a 24 horas los 7 días a la semana. Usted hablaba de que se están aperturando nuevos centros de vacunación. En esta jornada, en la República Dominicana, ¿usted cree que los centros extiendan sus horarios, que esto incluya también la vacunación los fines de semana, para dar prioridad y cumplir con esa promesa que ha dicho el presidente de que para el mes de junio probablemente el 90% de los dominicanos estén vacunados? Excelente intervención y muchas gracias. En primer lugar, la gran mayoría de los centros que tenemos abiertos están los fines de semana abiertos. Eso no se ha detenido. Lo de 24 horas es muy interesante. Habrá centros que lo podrán hacer. Ustedes saben que ya estamos abriendo centros grandes, Estadio Quisqueya, Centro Olímpico, eso está en preparación. Y eso pudieran ser centros que pudieran estar 24 horas. Con la seguridad necesaria, obviamente, para que la gente acuda y pueda vacunarse. Esto es algo que definitivamente vamos a tratar de evaluar como gabinete de salud. Esto es algo que, como ustedes entenderán, todos los días aquí no se duerme, aquí apenas se come. Es algo que es un esfuerzo que se está haciendo de todo el gabinete, de todo lo que es el Ministerio de Salud, de todas las entidades que rodean la salud pública de la República Dominicana. Y definitivamente lo que queremos es vacunar a toda la población y lo más pronto posible, precisamente para alcanzar la inmunidad de rebaño en menos de posiblemente 4 meses, que es lo que se estima que nosotros podemos acabar el plan de vacunación del país. Bueno, así es. Nosotros tenemos, en el chat tenemos muchas preguntas definitivamente y queremos también compartirla con usted. Nereida, tenías otras preguntas también y sobre todo en lo que respecta a todo este proceso de la aplicación de las vacunas, ¿verdad? Gente pregunta si hay que, antes de vacunarse, debe de abstenerse de comer o beber algo antes o después. Esto es una de las preguntas. También nos gustaría saber todo cómo es el proceso, la logística, ¿verdad?, que se está llevando para la aplicación de la vacuna en sentido general, de manera tal también que la población entienda y que debemos de tener de tener un poquito de tranquilidad, ¿verdad?, para hasta que nos llegue el turno cuando vayamos a los centros, porque hay mucha gente que se está desesperando también. Ha habido de todo, ¿no?, en las últimas horas. Así que dentro de todas estas preguntas, Nereida, si tienes algo, también tenías pendiente algo por ahí, ¿verdad? Sí, con relación, doctor, en el día de ayer vimos cómo algunas figuras públicas subían en sus redes sociales que ya habían sido vacunados y por la condición y la edad que estas personas tienen no corresponden a esta primera fase. Entonces había un sentir un poquito preocupante, porque no es que se vacunen, sino es cómo se están llevando estos protocolos en los centros de vacunación, de que nadie se cuele ni se tome el turno de nadie, sobre todo a estas personas que se le han dado prioridad, como los envejecientes, los médicos, las enfermeras, y también en una etapa que entra ahora, que son los profesores, para que puedan los niños tener un regreso a clases seguro y los profesores también. En este sentido, ¿se han tomado algunos controles de parte de los organizadores para que se cuide esta parte de la imagen pública que puede llevar el proceso de vacunación en esta primera fase? Sí, muy importante, ambas cosas. Voy a comenzar primero con Patricio. Patricio nos habló de cuál es la preparación que hay que tener para la vacuna. Una preparación como una vacuna como otra cualquiera. Recuérdense que nosotros estamos usando ahora en mayor parte Sinovac. Es una vacuna de virus inactivado, o sea que no esperamos eventos adversos de envergadura, solo lo que produce una vacuna como produce cualquier otra vacuna, que puede producir en algún momento fiebre, que puede producir cansancio, pero esas son cosas que pasan a las 24 o 48 horas. Una persona debe hidratarse bien, debe estar bien hidratada, eso es lo que le pedimos cuando va a vacunarse. Se tiene en la mayoría de los centros accesibilidad a agua potable. Las personas pueden tomar agua, pueden desayunarse. Por ejemplo, yo me voy a vacunar ahora mismo, en unos 15 o 20 minutos me voy a vacunar. Yo me levanté temprano, comencé a trabajar como siempre he trabajado, me desayuné,
y ahora me voy. Después que termine con ustedes de hablar, me voy a vacunar con Sinovac y me voy a poner mi vacuna. Voy a estar como todos, o sea, voy a tener mi tarjeta de vacunación, voy a pedir en la tarjeta de vacunación, voy a ver cuándo va a ser mi segunda cita para acudir a mi segunda cita y esperar. Si tengo algún evento adverso, leve o moderado, que es lo que se espera, entonces lo reporto. Se puede reportar, que son de las cosas que se esperan que ocurra. Ahora mismo nosotros no hemos tenido ningún evento de envergadura utilizando esta vacuna. Ya van 270,000 personas vacunadas. O sea que es un proceso de vacunación como otro cualquiera. Entonces, usted asista a su vacuna, vaya a vacunarse y tranquilo, que todas estas cosas precisamente entendemos que van a pasar lo mejor posible por la experiencia que tenemos en otros países que ya han vacunado con esta vacuna de Sinovac. La otra cosa es lo que decía Nere, es sobre los centros de vacunación y que no haya una persona que no esté en esa fase 1B, 1C, que es la que estamos ahora, que son para el resto del personal de salud, porque ya la primera línea de médicos se vacunó completamente, que es la que está trabajando con COVID. Ahora va el resto del personal de salud, que son los psicólogos, odontólogos, enfermeras que no están en esa primera línea, y eso tienen que vacunarse. Recuérdense que cuando hablamos de que los mayores de 70 años también entran en esta fase, también usted tiene que ver que esos proveedores de salud que no tienen 70 años se van a vacunar. Eso es importante que se sepa, porque a veces usted puede ver una persona, un proveedor de salud que tiene 45, 48 años, que le toca en esta fase. Bueno, ese le toca en esta fase y hay que vacunarlo. Eso es importante que se sepa. Otra cosa importante es que si usted tiene 70 o más años, vamos a suponer que usted tenga 85 años, y usted tiene un cuidador, una persona que lo cuida, que es de 40, 45 años, esa persona tiene que vacunarse también. Es algo que estamos diciendo, ¿por qué? Porque esa persona es la que cuida al de 70 años. Si esa persona se infecta de COVID, puede traerle un problema a esa persona de 70 años, y esto lo que estamos haciendo es la vacunación de esa persona de más de 70 años más su cuidador. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que fue lo que vimos, porque hubo denuncias de que había personas que se estaban incluyendo en la vacunación que no eran del grupo de edad ni pertenecían al grupo de población de la fase. Nosotros estamos aumentando lo que son los supervisores dentro de lo que es los centros de vacunación. Eso es importante. Supervisores que puedan ver, que puedan verificar que esos grupos, que esas personas que se están vacunando pertenezcan, vuelvo y repito, al grupo de población que pertenece, vale la redundancia, a la fase 1B y a la fase 1C. Y recalcar que esos buenos números que nosotros estamos teniendo en República Dominicana, en base al impacto del COVID-19, no se ha conseguido solo. Eso se ha conseguido con la población dominicana. La población dominicana tiene que seguir colaborando en este plan de vacunación. Y si usted no le toca, no vaya. No vaya. Se ha garantizado vacunas para todas las fases. Ustedes recuerdan que el presidente lo dijo en su discurso, el 15 de marzo viene 1 millón, el 25 de marzo viene otro 1 millón, y en abril van a llegar más vacunas para seguir con todas las fases, porque esto es un compromiso que ya no se detiene. Esto inició y ya no se detiene, así que cuando le llegue su turno, usted vaya a vacunarse y colabore y deje que las fases vayan en forma sistemática para que el plan de vacunación sea un éxito, que eso va a repercutir en todo lo que es la calidad de vida de la población dominicana. Doctor, tenemos una llamada de un radioescucha, vamos a darle entrada para ver cuál sería la pregunta que tiene para usted. Buenos días, ¿quién nos habla? Le habla Mario Antonio Lara Valdés. ¿De dónde nos llamas, Mario? Le llamo desde el Julieta, Distrito Nacional. Muy bien, adelante con su pregunta, Mario. Sí, y el compromiso es de todo, como dice el doctor Ten, y muchas gracias a Patricio y a la señora Costa por este programa tan edificante. Le coloco al señor Ten sobre la mesa esta propuesta que realicé, y consta es de utilizar las plazas comerciales y las farmacias previa supervisión. ¿Por qué? Porque sería una alternativa viable también de que toda la ciudadanía vea como algo normal
y fácil ir a vacunarse. Yo voy, por ejemplo, a comprar y luego me vacuno en una plaza comercial que tiene muchos locales vacíos, y sería positivo también para la economía, porque en el estado de la Florida se está haciendo así. Eso es una alternativa que se la coloco al señor Ten para que la viabilice en el Gabinete de Salud, porque el compromiso es de todos y todos los ciudadanos debemos de apoyar esta jornada de vacunación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Mario. Gracias por tu llamada. Bueno, doctor, tiene ahí una propuesta, ¿verdad? Con respecto a la implementación de nuevos sitios, lugares para implementar lugares para vacunación, ¿no? Así que agradecemos al amigo oyente de esta propuesta, que debe ser tomada en cuenta. Recuérdense que nosotros, como estamos por fases, hay esa fase 1B, es en grupos de poblaciones específicos, pero ya cuando comience la fase que comprende más personas, que ya cuando tengamos los de 18 a 59 años, esa fase va a contemplar algunas cosas como la que ha propuesto el amigo oyente. Así que muchísimas gracias, y estamos preparados para ir creciendo con los centros y con las alternativas para que toda la población reciba las vacunas. Buenísimo, doctor. En ese mismo orden, porque no lo he visto dentro de los lugares de plan de vacunación, y usted ahí nos va a decir. Sabemos que aquí en nuestro país hay muchos centros de atención temprana. ¿Estos centros están considerados como puntos para vacunación en ese programa de crecimiento de los centros que ustedes plantean? Sí, así es. Una de las cosas que estamos viendo es precisamente las experiencias que estamos teniendo en estos centros para poder seguir expandiendo esas experiencias a otros centros que pueden ser de vacunación. Una de las cosas que estamos haciendo ahora, es importante que eso se sepa, es, por ejemplo, nosotros estamos abriendo centros pequeños. Lo estamos haciendo primero como un piloto, o sea, vacunamos poca gente, para nosotros entonces establecer las estrategias en esos centros de cómo va a ser la cita, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las fortalezas que tiene el centro, y tratar de ir reduciendo esos cuellos de botella, entonces después abrirlo completamente. Entonces eso es una de las cosas importantes. O sea, esto no se está haciendo de abrimos un centro y vamos a recibir población. O sea, nosotros estamos, a medida que vamos abriendo esos centros que ustedes ven ya que son más de 500, al mismo tiempo estamos abriendo otros centros más pequeños. O sea, cuando digo pequeño, lo estamos abriendo con poca gente, para nosotros ver cómo camina ese centro en base a citas, en base a la cadena de frío, qué vamos a necesitar para que ese centro también se convierta en referencia para otros centros, y entonces así tener una mejor logística para los otros grupos de población que vienen en la próxima fase. ¿Y cuál es la logística, doctor? Bueno, precisamente yo creo que una manera también de ayudar un poco a resolver, ¿verdad?, el problema de la desinformación por parte de la población, ese es uno de nuestros objetivos. Por lo que sería importante que usted nos dijera de manera sencilla, ¿verdad?, este proceso de vacunación, cuál es la logística, qué es lo que tiene que hacer la gente, qué debe, como decía la persona que nos escribió, que si tiene que tomar algo o tiene que debe de estar en ayuna en este sentido, ¿verdad? También he escuchado, ayer visité algunos centros y había una inquietud en lo que respecta a la utilización de guantes. Bueno, ya la doctora Ibeliza Acosta también se había pronunciado en este sentido de que no se están utilizando guantes para la implementación, para la puesta de las vacunas, sino que se están utilizando la higienización con gel y con alcohol y todo esto. Y yo creo que esto puede responder un poco esa pregunta, pero sí me gustaría saber cuál es la logística. A la gente se le entrega algo, se le dice cuándo debe de volver, se le anota una fecha para volver a vacunarse. ¿Será en el mismo centro donde debe de ir la persona a buscar la segunda dosis? Toda esta logística me gustaría saber realmente cuál es el procedimiento, de manera que podamos ilustrar un poco a la población. Lo que yo espero, voy a ilustrarla con lo que yo espero ahora mismo que pase conmigo, que me voy a ir a vacunar. O sea, yo me levanto,
como siempre me he levantado a trabajar y me tomo mi desayuno, me voy, usualmente me voy hidratado a mi trabajo, llego al centro de vacunación, voy a llegar ahora al centro de vacunación, espero que me den un ticket para yo poder tener un turno. Con ese turno voy a entrar al centro de vacunación, hay un área de espera. Cuando me esté en el área de espera, posiblemente me van a dar un consentimiento informado para que yo firme que voluntariamente me quiero vacunar. Después me van a llamar para vacunarme, me van a aplicar la vacuna y después voy a durar 30 minutos en una sala de espera para ver de que no haya ningún evento adverso. Después de ahí me voy para mi casa o sigo trabajando tranquilamente, me hidrato bien durante todo el día y sigo haciendo las cosas que siempre he estado haciendo. Ya ese proceso de vacunación termina inmediatamente, usted sale a los 30 minutos, usted se va para su casa, se va con una tarjeta de vacunación que le van a dar y esa tarjeta de vacunación, entre otras cosas, dice cuándo va a ser su cita para la segunda dosis y es en el mismo lugar donde usted se vacunó la primera vez donde tiene que volver a recibir esa vacuna. Proceso fácil, sencillo y que lo estamos tratando de hacer todavía más fácil para que la gente no deje de hacer las cosas que tiene que hacer en este proceso de vacunación. Doctor, yo le voy a confesar algo y yo le voy a hacer esta pregunta porque yo sé que como yo, aún hay muchos ciudadanos que dicen que no se quieren vacunar, que van a esperar el 2024, que todavía no están muy seguros de la efectividad de la vacuna. Les soy honesta, lo he hablado aquí en el programa públicamente, soy de las que pertenezco a esto. Sin embargo, prácticamente mis suegros, la abuela de mi esposo, que tiene 98 años, se vacunó y están perfectamente bien, están felices y confiando en el proceso de la vacunación. ¿Cuál sería usted como experto, obviamente, en la salud, conocedor de este tema, que han indagado, me imagino que más que nosotros, cualquier detallito con relación a la vacuna, científicamente hablando y efectivamente hablando, ¿cuáles serían esas recomendaciones para los que aún tenemos ciertas dudas del vacunarnos en este año 2021, cuando ya comience la vacunación masiva para los mayores de 18 años? Primero entender de que la vacuna es segura. Todas las vacunas que tenemos en el mercado ahora y que puedan venir a República Dominicana es segura. Se han hecho estudios muy serios, se han hecho estudios que se han publicado en revistas de mucha calidad. Entendemos que la evidencia, la medicina basada en evidencia nos dice de que las vacunas, no solamente estas de COVID-19, para COVID-19, sino para cualquier otra entidad que tenga o que pueda ser prevenida por vacunas, han sido efectivas. Ustedes lo saben, en este país, por ejemplo, se ha visto cómo ha reducido la cantidad de casos de las enfermedades inmunoprevenibles. A nivel mundial se han reducido todas las enfermedades que usted puede prevenir por vacunas. Y la vacuna es lo que se ha visto hasta ahora, que es la mejor salida que tenemos para la población. Si usted tiene la seguridad de que esa vacuna no va a hacerle daño, de que ha sido demostrada, de que usted ha visto que cientos, miles, ya millones de personas se han vacunado en todo el mundo, que aquí llevamos ya prácticamente el 2% de la población, 270,000, que próximamente vamos a tener 400,000. Cuando acabemos con las personas de mayores de 70 años, vamos a tener más de 500,000 de personas vacunadas. Entonces no hay duda de que la vacuna es segura y lo que estamos esperando ahora es que cada gente que se vacune tenga menos posibilidad de tener el COVID-19. Si usted no le ha dado COVID-19, esta es la oportunidad para usted prevenir que le dé el COVID-19. El COVID-19 no es una enfermedad para cogerlo a la ligera. Es una enfermedad que puede causar secuelas. Es una enfermedad que puede dejar secuelas cardíacas, que puede dejar secuelas neurológicas, y usted puede prevenirla vacunándose. Si usted no le dio el COVID en la primera ola, si no le dio el COVID en la segunda ola, no deje que le dé más. No permita que el COVID se apodere de usted. Entonces, váyase a vacunar.
Si usted le dio el COVID-19, también usted puede ir a vacunarse para que no se reinfecte, porque se ha visto que puede haber una reinfección. Así que esto es para todos. La vacuna vino para todos, vino para que precisamente mantener ese rebaño que nosotros hablamos saludable. Esa inmunidad de rebaño que queremos es para tener un rebaño saludable, una población que pueda seguir trabajando y que no tenga secuelas, y aquellos que le dio, que no se reinfecten para que no tengan ese proceso mórbido que puede haber con el COVID-19. Usted lo puede evitar vacunándose. Así que vaya, vacúnese como yo lo voy a hacer ahora dentro de los próximos 10 minutos. Wow, doctor, yo creo que casi estoy convencida, sobre todo por esa parte donde usted decía, si a usted no le ha dado COVID-19 en esta primera hora, no le ha dado en la segunda, que es la que se espera que ahora la gente, como decía el doctor, con la confianza de que ya tenemos la vacuna, de repente no se cuiden. Tenemos que cuidarnos por las secuelas que puede dejar la enfermedad. Gracias a Dios, en casa hemos estado sanos hasta el momento, no hemos tenido ningún caso de COVID-19 y ojalá que sigamos de esa manera. O sea, bueno, yo seguiré confiando y Patricio, me seguiré educando porque esos temores que tengo humanos, le pido a Dios que me los quite para cuando toque yo estar dentro de las primeras que vaya a los centros de vacunación y me ponga mi vacuna contra el COVID-19. Hay que vacunarse, Nereida. Me gustó mira, el doctor es el único, doctor, Patricio lo sabe, tenemos como un mes con esta lucha mía y usted ha sido el único que con esa respuesta me ha convencido, créame, de verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. O sea que sí te vas a vacunar ya, Nereida. Estoy creyendo en lo que el doctor me dice, porque dijo algo muy cierto. Si a mí no me ha dado, no me dio en la primera, no, con Dios delante no me va a dar en la segunda, ¿por qué esperar que me dé? Así es. O sea, tiene mucho sentido. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una preguntita que no quisiera antes de concluir la entrevista se quedara, y es que hay una inquietud, ¿verdad? Bueno, más bien una declaración que ha dado el rector de la Pucamaima en lo que respecta a la elaboración de vacunas en el país a través del laboratorio, ¿verdad? De esa alta casa de estudio, el laboratorio de biología molecular. Y él decía que la universidad está en capacidad de producir la vacuna que se están utilizando para combatir el coronavirus, pero dijo que va a depender de que los grandes laboratorios liberen las patentes. Bueno, yo creo que eso podría ser también un gran avance para nuestro país, ¿verdad? También dijo que las pruebas PCR están ávidos, están dispuestos a producir estas pruebas que detectan la presencia del virus en el organismo humano. Me gustaría saber su opinión y sobre todo yo creo que eso podría ser, ¿verdad? Ya que precisamente esta enfermedad, según se ha pronosticado, no se va a quedar en el ambiente, o sea, definitivamente se ha pronosticado como enfermedad endémica, ¿no? Es una crisis sanitaria, Patricio, que también se ha vuelto una crisis humanitaria. Como toda crisis, necesariamente tiene que haber una respuesta de la humanidad para poder salir de ella. Esa ha sido las grandes lecciones que hemos tenido en las grandes guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Fíjate que el ser humano ha salido fortalecido en el sentido de que ha tenido que buscar herramientas para poder sobrellevar todas las vicisitudes que vienen después de una crisis. Y esta no se escapa, esto es lo mismo. Nosotros hemos entendido con esta crisis en República Dominicana la necesidad de seguir fomentando el turismo, pero también de buscar otras fuentes de ingreso en República Dominicana. ¿Y por qué no? Una de las mejores fuentes de ingreso puede ser precisamente la parte biomolecular. Y es una de las cosas que hemos aprendido. Nosotros tendremos y hemos visto que hemos tenido que recibir vacunas, aún teniendo convenios con farmacéuticos. Hemos tenido que apelar a la solidaridad de países para que nos puedan hacer donaciones
o hacer ventas de vacunas que porque las otras simplemente o se han agotado o se han derivado para otros países. Esto nos ha hecho ver la necesidad de que nosotros nos convirtamos en desarrolladores de vacunas aquí en el país y desarrolladores, ¿por qué no?, de pruebas rápidas, de pruebas de PCR, de insumos para poder no solamente ayudar a la población nuestra, sino también para exportar y convertirnos en un exportador de lo que es la tecnología biomolecular. Recuérdense que el Pucamaima acaba de inaugurar, por eso quizás el rector se refería a eso, acaba de inaugurar lo que es un laboratorio de biomolecular en Santiago que es capaz de producir precisamente vacunas en el país. También tenemos el experticio de lo que es la Escuela de Medicina de la Universidad Dominicana, OIM, que también tiene un personal que es capaz también de trabajar y desarrollar procesos biomoleculares. UNIBE también, la Universidad Iberoamericana, también tiene un laboratorio. Es decir, que nosotros estamos preparados ya para enfrentar esta crisis en el término de desarrollar lo que son los insumos que nosotros podríamos necesitar en un futuro, no solamente para esta, sino para otras pandemias que puedan venir en un futuro, y nosotros convertirnos en exportador de vacunas, en ser un ente solidario, en un país solidario, y por qué no donar vacunas a la región y también hacerla como fuente de ingreso para vacunas, para pruebas y para otras cosas biomoleculares que pudieran convertirse en una fuente de ingreso tan importante como lo es el turismo. Bueno, Nere, yo creo que estamos ya en la parte final, definitivamente no tenemos más tiempo, doctor, estamos muy agradecidos. Así es, y te voy a decir algo, Patricio, yo creo que nosotros estuvimos, como dicen los argentinos, de manteles largos aquí con el doctor Eddie Perestén, quien nos honró de verdad con su presencia y con todas las informaciones tan atinadas, tan certeras, de una fuente muy segura de todo lo que está pasando aquí en nuestro país con el proceso de vacunación, lo que se espera en el futuro. Me encantó la calma del doctor y sobre todo me gustó, doctor, que me sentí tan cómoda porque, como le decía, tengo un tiempito luchando con estos temores míos de la vacunación y el escucharlo, eso me da mucha paz y mucha tranquilidad. Así que vamos a ver qué pasa y ya sí, Patricia, llegamos al final. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo no quiero despedir porque a mí hace tiempo una inquietud me tiene un poco bueno, inquieto, ¿no? Y es que, ¿por qué la población que se está vacunando, entiendo que sí, que son los más vulnerables, los envejecientes, en algunos países se ha adoptado la medida de vacunar a los jóvenes? Por ejemplo, en Indonesia se está vacunando a jóvenes entre 18 y 59 años. Porque dicen que son precisamente los que más propagan el virus, y yo creo que eso es lógico, ¿no? De que los jóvenes son los que están llevando precisamente a los más mayores, a los viejitos, el virus. Doctor, me gustaría saber su opinión en ese sentido para concluir. Otra de las lecciones aprendidas, Patricio, de esta crisis sanitaria, el ensayo-error. Uno va comenzando a hacer cosas, en Europa hace una cosa, nosotros vemos si le va bien, si no le va bien, si le va bien tratamos de seguirla, después vemos que no le va tan bien, tratamos de ignorarla. Yo creo que cada país ha optado por lo que es el ensayo-error, y algunos países han optado por vacunar a los más jóvenes, precisamente por lo que tú dices, y es cierto, han comenzado por los más jóvenes porque son los que más diseminan la enfermedad. La gran mayoría de los países no ha hecho eso. Ha comenzado como nosotros, ha comenzado a hacerlo en las personas de mayor edad, precisamente porque es una estrategia de salud pública. A lo que se le teme de esta enfermedad es a la mortalidad. Esa tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad están en los mayores de 65 años. La data es de que esos son los que más fallecen porque tienen comorbilidades y son los que más están propensos a complicarse. Entonces, una estrategia de salud pública es precisamente proteger a la población que más se te va a complicar y a la población que más tiende o tiene más probabilidad de morir.
Entonces, esa es una estrategia que tú puedes hacer en un país y está justificada. Quizás es más ambicioso hacer lo que han hecho otros países, de irse a los más jóvenes, veamos cómo le va, veamos al final del camino qué resultó mejor y preparémonos para poder adaptarnos a una nueva estrategia en caso de que sea efectiva. Ojalá también que como nosotros vamos, también veamos mucho menos tasa de letalidad después que terminemos el plan de vacunación y podamos decir que las dos estrategias son viables y veamos después cuál sería la más costo beneficiosa para implementarla, si se tiene que implementar en un futuro. Bueno, doctor, así es. Bueno, pues definitivamente sin más tiempo, si tiene alguna otra orientación, algunas palabras finales ya para concluir este programa. Agradecer a ustedes la invitación, me voy a vacunar, estoy contento, he estado por un año lidiando con esta enfermedad expuesto, no me ha dado COVID, gracias a Dios y gracias a la vida, y ahora voy a vacunarme precisamente para protegerme de que no me dé la enfermedad y ser parte de la población productiva de este país para bien de todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a Nereida también por compartir con nosotros en esta consulta médica, en esta entrevista con el doctor Eddie Pérez-Ten, asesor especial del Ministerio de Salud Pública para la respuesta del COVID-19 en esta alianza, esta entrevista en esta alianza estratégica con Contraportada Radio y esta consulta médica. Pues nos despedimos y será pues hasta otra entrega más de esta su consulta médica. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.